Los saludo nuevamente, como cada viernes a las 19 horas, en el nombre de nuestro Dios, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en la unción del Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo el que les revele la palabra de Dios que vamos a compartir, que vamos a considerar, que vamos a estudiar en esta transmisión. Esta es la segunda parte del estudio que habíamos comenzado el viernes pasado. Es muy importante, quiero terminar hoy con este estudio, sí o sí, aunque me lleve un par de minutos más, hoy voy a terminar con este estudio que le hemos llamado el corazón que anda tras el deseo de sus idolatrías. El corazón que anda tras el deseo de sus idolatrías. Habíamos usado como referencia un texto que habla de la obra del Espíritu Santo, que está en Ezequiel, capítulo 11, versículo 17 al 21, pero no lo estamos usando este pasaje en relación con la obra del Espíritu Santo, en relación con lo que iba a ser, lo que hace el Espíritu Santo con nuestro corazón, sino y con nuestro corazón y con nuestra voluntad, sino con lo que tiene que ver con aquellas personas que andan, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones. Así que les leo el pasaje y vamos rápido porque esto es repaso de lo que ya vimos el viernes pasado. Así que si usted tiene alguna duda con relación a esto, que vamos a pasar a vuelo de pájaro porque es repaso, busque el video, ya está en las redes, el video del viernes pasado. Esta es la segunda parte. Di por tanto, dice Ezequiel, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Tenemos la responsabilidad de quitar de nuestra tierra todas las idolatrías y todas las abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les sea a ellos por Dios. Y el 21 es el punto que estamos tratando de desarrollar, o que estamos desarrollando, que ya empezamos la primera parte el viernes pasado y hoy completamos con la segunda parte. El versículo 21 dice, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Esto me hace acordar de los falsos profetas, falsos apóstoles, que dice la Escritura, que engañan y son engañados. Creo que el que habla de esto es el apóstol Pedro, cuando habla de que las epístolas del apóstol Pablo hay algunas difíciles de entender, y que algunos indoctos e inconstantes tuercen, como así también el resto de las Escrituras, pero termina ese pasaje diciendo que son personas que engañan, pero que a la vez son engañados. ¿Qué quiere decir? Que su propio camino se vuelve contra sus propias cabezas, se viene sobre sus propias cabezas, porque así lo determinó el Espíritu de Dios a través del profeta Ezequiel. Por eso le hemos llamado a esta enseñanza el corazón que anda tras el deseo de sus idolatrías. Pero nosotros no estamos dando enseñanza para el mundo. Para el mundo tenemos un mensaje muy claro, y es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma predicación que hizo Jesucristo en la tierra, que ya venía haciendo Juan el Bautista, y que cuando empezó en Capernaum Jesús a enseñar, empezó con la misma predicación: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es nuestro mensaje al mundo, que más concretamente, hagan teshuvá porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, teshuvá es un arrepentimiento que lleva a un retorno al Padre a través del único camino, la única verdad y la única vida, que es Jesucristo. Entonces ese es nuestro mensaje al mundo: un arrepentimiento y un retorno al Padre. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero lo que nosotros estamos tratando en estos días no es referido al mundo, o sea, a los inconversos. Estamos hablando de la congregación de Dios, la congregación de Yahweh, la familia de Dios.
Y en relación con eso habíamos leído el texto de Mateo 13, 40 al 43, que dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del mundo. Estamos hablando de lo que el Señor nos dio por heredad. Entonces, dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces estamos hablando del reino de Jesús. Estamos hablando de la congregación de Yahweh, y dice que enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a aquellos que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y como bien decía Cristian, que nos transcribió en el chat algo que nosotros que habíamos enseñado, que las palabras de Jesucristo dejan muy claro que no nos toca a nosotros ocuparnos de los que sirven de tropiezo y de los que hacen iniquidad, porque dice la Escritura que Jesucristo enviará a sus ángeles, quienes recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Es algo que Él se va a ocupar, el Señor Jesucristo se va a ocupar en su venida junto con sus ángeles. Así será el fin del siglo, y sus ángeles harán esta separación. Mientras tanto, nuestra misión hacia el mundo sigue siendo exactamente la misma: cumplir la gran comisión, que es predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hagan teyubá porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, no hay duda de que cada uno de nosotros, como sacerdote del Dios Altísimo y pastores delegados por el buen pastor, nos toca velar por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por supervisores. Nos toca velar por el rebaño. ¿Para qué? Nos puso el Espíritu Santo por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Eso se lo dice el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso cuando los convoca a Mileto, y en el capítulo, para despedirse, y en el capítulo 20 de Hechos, desde el 28 al 30, dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, por supervisores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Seguimos hablando de la iglesia. Está el apóstol Pablo despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él desde Mileto los hizo llamar, y en su discurso de despedida están incluidos estos 3 versículos que acabamos de leer. Habla de el ingreso de lobos rapaces que anden dando vuelta por las iglesias, e ingresan esos lobos rapaces, o lobos rapaces que se levanten de las mismas iglesias locales. Esos son los dos lobos rapaces, o los dos tipos de lobos rapaces que está referenciando el apóstol Pablo en estos versículos. Las principales características de estos lobos rapaces son 2. Primero, que no perdonarán al rebaño. Y segundo, que hablarán cosas corrompidas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Las cosas corrompidas que hablan estos lobos rapaces es restarle autoridad a la palabra de Dios. Restarle autoridad a la palabra de Dios. Es lo mismo que hizo Satanás desde Adán y Eva, y que continúa haciendo hasta el día de hoy. O sea que si alguien le resta autoridad a la palabra de Dios y dice que lo que Dios dice no es tan así, ya sabemos de dónde proviene.
Es el mismo engaño de Satanás a Eva, que el mismo Satanás engaña hoy a los escogidos a través de estos lobos rapaces que entran en las iglesias o que se levantan de las mismas iglesias. Desde Adán y Eva hasta ahora, continúa haciendo el mismo engaño que emplea Satanás, diciendo que lo que Dios ha mandado no es tan así. Que la Torá de Dios ya no está vigente. La serpiente, dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Con que Dios os ha dicho no comeréis de todo árbol del huerto? La mujer le dijo, sí, podemos comer de todo menos de uno, del que está en el medio, porque dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Acababa de decir la mujer que Dios había dicho que el día que comieran de ese árbol, del fruto de ese árbol, morirían. ¿Qué es lo que dice Satanás? No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El engaño de la serpiente antigua de decir que lo que Dios dijo no es tan así y que se puede hacer lo contrario, lo que él prohibió, porque de esa manera se adquiere sabiduría o lo que digan, o el pecado abunda, sobreabunda la gracia, sigue siendo el mismo engaño de Satanás, y es Satanás el promotor, el origen de ese tipo de engaño. Esto que quede muy claro en esta enseñanza, que cualquiera que diga que lo que dice la Biblia no es tan así, que fue dado para otro pueblo, que fue dado para otra circunstancia, que fue dada para otro tiempo, lo que está diciendo es lo mismo que dijo Satanás. Por lo tanto, se está transformando simple, lisa y llanamente en un instrumento del mismo Satanás. Entonces, a través de estos falsos profetas, Satanás sigue engañando a los hijos de Dios, negando las palabras de la Torá de Yahweh hecha carne. Negando las palabras de la Torá de Yahweh hecha carne. Esto es Jesucristo. Cuando dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera, y presten atención, queridos pastores, líderes y servidores, maestros de grupo de evangelismo y discipulado, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, presten atención a esto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, del 17 al 19. Sin embargo, estos lobos rapaces, falsos profetas, falsos apóstoles, dicen que Jesucristo dijo esto antes de ir a la cruz. Y que en la cruz Jesucristo mismo clavó la ley de su Padre. ¿Entra dentro del razonamiento de ustedes? ¿O entra dentro de lo espiritual de ustedes? No entra ni siquiera dentro del razonamiento carnal, ni siquiera dentro del razonamiento de un niño entra semejante tontería. Cuanto menos si se discierne espiritualmente. Entonces, cuando se habla de retornar a Dios a través de la Torá, teniendo en cuenta que Jesucristo es la Torá hecha carne y que durante todo su ministerio terrenal, Jesucristo mismo fue rabino de Torá, entonces los religiosos del cristianismo tradicional dicen que se está judaizando. Si querés enseñar a la gente las instrucciones de Dios, el Padre del Señor Jesucristo, instrucciones que Él mismo enseñó durante todo su ministerio en la tierra, se dice, se está judaizando. Ahora, digan lo que quieran, pero nosotros creemos que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, y anota Adrián, vos que anota estas cosas,
Nosotros creemos que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, primero, somos injertados en el pueblo de Israel. Somos injertados en el pueblo de Israel, primero. Romanos 11, 17 y 18. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, no te jactes contra Israel, porque cada uno de nosotros, gentiles, hemos sido injertados en Israel, y lo dice Romanos, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, dice, no te jactes contra Israel, porque tú has sido injertado en Israel, y tú vives de la savia, vives de la raíz. En primer lugar, creemos eso, que somos injertados en el pueblo de Israel. En segundo lugar, creemos que eso, el haber sido injertados en el pueblo de Israel, nos hace parte de todos los pactos de Yahweh y de todas sus promesas de toda la Biblia hechas a Israel. Nos hace parte de todos los pactos y de todas las promesas, de toda la Escritura hechas al pueblo de Israel. Romanos 9:4, seguimos con el apóstol de la gracia. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Si sos injertado a Israel, sos injertado en la adopción como hijos, en la gloria de Dios, en el pacto, en la promulgación de la ley, en el culto y en las promesas. Entendamos por promulgación de la ley, la promulgación de la Torá. En tercer lugar, creemos que seremos para Dios un reino de sacerdotes y gente santa en el reinado de Jesucristo. Seremos para Dios un reino de sacerdotes y gente santa en el reinado de Jesucristo. ¿Vieron que 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿se dan cuenta? En otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Real sacerdocio no quiere decir que somos reyes y sacerdotes, como algunos han interpretado aplicando una hermenéutica incorrecta, porque esto es el cumplimiento de lo que Dios dijo en el monte de Sinaí. Si ustedes andan en mis mandamientos, seréis para mí mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Y acá está el cumplimiento. Ustedes son real sacerdocio. Real sacerdocio no quiere decir que somos reyes y sacerdotes. Eso está en el libro de Apocalipsis y no se está refiriendo a todos los cristianos. Escudriñen eso, no voy a hablar de eso ahora. Entonces, esos pasajes que dicen, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, no se está refiriendo a todos los cristianos. Pero lo dejo para otra ocasión o para nunca. Estúdienlo ustedes por su lado. Porque tienen Biblia, ¿no? Entonces, escudriñenla. Real sacerdocio significa sacerdocio real. Lo di vuelta, sacerdocio real. Está medio en inglés, ¿no? Real sacerdocio. Primero el adjetivo, después el sustantivo. Vamos a poner en orden. Sacerdocio real. Es decir, sacerdotes del rey. Nosotros estamos destinados a ser sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Para ser sacerdotes de Él durante el reinado milenial de Jesucristo. Creemos que el Espíritu Santo de la promesa del Padre, estamos hablando del Espíritu Santo de la promesa, ¿qué promesa? Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 1:4. Entonces el Espíritu Santo de la promesa fue enviado para dar cumplimiento a lo dicho por Yahweh, nuestro Dios, a través de sus santos profetas, Ezequiel 11, que ya lo leímos, Jeremías 31 al 33. Creemos que el Espíritu Santo de la promesa del Padre
fue enviado para dar cumplimiento a lo dicho por Yahweh, nuestro Dios, a través de sus profetas. Cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y habilitarnos, facultarnos, capacitarnos para andar en sus mandamientos y dar la ley de Yahweh en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón para que seamos a Él por pueblo y Él sea a nosotros por Dios. Nosotros, gentiles, la única manera de que podamos ser a Él por pueblo, que no teníamos la Torá de Dios, es que la Torá de Dios, el Espíritu Santo, la escriba en nuestra mente y en nuestro corazón. La única manera. Sin la Torá de Dios es como querer ser paraguayo y no respetar las leyes del Paraguay, las leyes del Paraguay. Como querer ser argentino y no respetar las leyes argentinas. Es como querer pertenecer al reino de Yahweh y no respetar las leyes de Yahweh. Es un contrasentido, es un infantilismo. Entonces, vemos que en la actualidad estamos ante una gran dicotomía y cada uno de nosotros deberá decidir de qué lado de la gran cima está. Lo voy a repetir para Adrián. Vemos que en la actualidad estamos ante una gran dicotomía. Y cada uno de nosotros deberá decidir de qué lado de la gran cima está. ¿De qué lado de la gran cima está? Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién van a servir? A los dioses que servían cuando estábamos en el mundo, a los dioses satánicos, a los dioses que servían nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, pero dice algo más fuerte todavía, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses de la religión cristiana a la cual pertenecen ahora. Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Porque hoy se está definiendo claramente quiénes son los seguidores de la religión cristiana tradicional y quiénes son los seguidores de la Torá de Dios. ¿Quiénes son los seguidores de la religión cristiana tradicional y quiénes son los seguidores de la Torá de Dios? Vamos a ver la diferencia. Y con esto de establecer las diferencias, creo que voy a terminar ya con la enseñanza. Vamos a ver la diferencia entre los seguidores de la religión cristiana tradicional y los seguidores de la Torá de Dios. Primero, los seguidores de la religión cristiana tradicional han incorporado la teología romana que sostiene que mediante una oración de arrepentimiento somos incorporados por Jesús a la iglesia cristiana sin necesidad de obedecer su palabra. Mientras que nosotros creemos que a través de la obra redentora de Jesucristo somos injertados en la congregación de Yahweh para obedecer su Torá. Por eso Efesios 2:19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Extranjeros de qué? Extranjero significa que pertenece a otra nación, que pertenece a otra nación, que nació en otra nación. Y acá está diciendo, ustedes ya no son más extranjeros, aunque hayan nacido en otra nación. Ahora no son más extranjeros, no son advenedizos, no son forasteros, sino, dice, sino conciudadanos de los santos. Los santos es Israel. Así que ustedes, nosotros que éramos gentiles, ya no somos más extranjeros. Tampoco somos forasteros, somos advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Menos mal que no dice apóstoles solo, sino más de uno diría es el Nuevo Testamento. Apóstoles y profetas, toda la Escritura, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primero era eso. Segundo,
Segundo, ¿de quién estamos hablando? Que me olvidé. Los seguidores de la religión cristiana tradicional. Bien, los seguidores de la religión cristiana tradicional enseñan que Dios reemplazó, esa es la teología del reemplazo, que Dios reemplazó al pueblo de Israel y lo reemplazó por la iglesia cristiana para que las personas individualmente vayan al cielo. Por eso, recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Para qué? Para ir al cielo. La teología del reemplazo. Reemplazó a Israel por la iglesia cristiana para que las personas individualmente vayan al cielo. Mientras que nosotros enseñamos que Jesucristo nos injertó en Israel para que seamos parte de los pactos de Dios y sus promesas dadas a su pueblo, y que seamos un reino de sacerdotes y gente santa en el reinado de Jesucristo sobre la tierra. Ya dimos el texto al respecto. Vamos a otro, el tercero. Los seguidores de la religión cristiana tradicional enseñan a los creyentes que pueden abundar en el pecado, porque entonces sobreabunda la gracia, mientras que nosotros enseñamos a los redimidos que deben andar en las obras preparadas por Yahweh de antemano para que andemos en ella. Eso es lo que enseñamos nosotros, según Efesios 2:10, que dice, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso era como el tercero. Vamos al cuarto. Los seguidores de la religión cristiana tradicional enseñan a los discípulos que Jesús, durante sus más de 3 años de ministerio en esta tierra, anduvo haciendo milagros y echando fuera demonios. Anduvo haciendo milagros y echando fuera demonios. Mientras que nosotros enseñamos a los discípulos que Jesucristo, durante todo ese tiempo, cumplió la doble obra que Dios le dio. Primero, ser el maestro de Torá que le enseñó a las personas a hacer teyubá. Y segundo, hacer la obra de sacrificio y expiación en la cruz del Calvario y la obra de sumo sacerdote en el santuario, en el lugar santísimo en el cielo. Eso era cuarto, debía ser. Quinto, los seguidores de la religión cristiana tradicional enseñan que la Torá de Yahweh fue dada para los judíos y no para la gente de la iglesia cristiana, mientras que nosotros enseñamos la Torá de Yahweh. Lisa y llanamente, enseñamos la Torá de Yahweh. Sexto, los seguidores de la religión cristiana tradicional enseñan que las fiestas de Yahweh de Levíticos capítulo 23 están abolidas para la iglesia cristiana, mientras que nosotros enseñamos que Jesucristo cumplió perfectamente las 3 primeras fiestas: Pascua, panes sin levadura y primicias. Que el Espíritu Santo de Yahweh cumplió la 4ª fiesta, Pentecostés, y que estamos esperando el cumplimiento profético de las últimas 3 fiestas: Día de Trompetas, Día de Expiación y Fiesta de los Tabernáculos. Debe ser séptimo, que andamos octavo, no lo sé. Pero los seguidores de la religión cristiana tradicional enseñan que no hay que guardar el día de reposo bendecido y santificado por Dios, porque ya hemos entrado en su reposo, dicen ellos, ya hemos entrado en su reposo. Mientras que nosotros enseñamos que el día de reposo es una señal entre Dios y nosotros para que sepamos que Él es Yahweh nuestro Dios. Ezequiel 20, 12 y 19 y 20, se los leo. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. El 19, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Como octavo debemos andar. Ustedes le pongan el número, yo no tengo el número.
Pero los seguidores de la iglesia cristiana tradicional enseñan que la única escritura vigente para la iglesia es el Nuevo Testamento. Mientras que nosotros enseñamos que la única escritura vigente es toda la Biblia, compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento, sin quitar una tilde ni una jota de ambas partes. Vale la pena refrescar la siguiente escritura que leímos recién, la de Mateo 5, 17 al 19, que Jesús no vino a abrogar la ley o los profetas, o sea, la Torá o los profetas, sino que la vino a cumplir, a enseñarla y bendice a quienes la enseñan. Por lo tanto, nótese que hay una gran diferencia entre lo que enseña la religión cristiana tradicional y lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Si usted lo quiere comprobar por usted mismo, diríjase a cualquier ministro de la religión cristiana tradicional y pregúntele lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a comprobar si hay diferencia entre lo que enseña la religión cristiana tradicional y lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Vamos a dirigirnos a un ministro de la religión cristiana tradicional, cualquiera de las decenas que cada uno de nosotros conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer una pregunta. Le vamos a preguntar, ¿quién dio los 10 mandamientos en tablas de piedra en el monte Sinaí? ¿Quién fue el que dio los 10 mandamientos en tablas de piedra en el monte Sinaí? Sin dudas, no hay duda, de que el ministro de la religión cristiana tradicional va a responder que fue Dios quien dio los 10 mandamientos en tablas de piedra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, en segundo lugar, le vamos a preguntar si Dios se pudo haber equivocado en alguno o en todos los mandamientos. Si Dios se pudo haber equivocado en alguno o en todos. Sin duda que el ministro le va a responder que Dios es perfecto y que no se equivocó, no se equivoca, ni se equivocará jamás. Acto seguido, en tercer lugar, le vamos a preguntar al ministro de la religión cristiana tradicional si él considera que esos 10 mandamientos dados por Dios están aún vigentes para los cristianos, si están aún vigentes para los cristianos, o Dios envió a su Hijo para que contradijera y anulara las instrucciones dadas por su Padre. Nuevamente, el ministro, no hay duda, le va a responder que sí, que están vigentes. No solamente para los cristianos, sino que también están vigentes para toda la humanidad, para toda la raza humana. Muy bien, muy bien. Entonces le vamos a hacer otra pregunta. Le vamos a preguntar a este ministro de la religión cristiana tradicional. En cuarto lugar, le vamos a preguntar si él guarda los 10 mandamientos de Dios. ¿Estaban esperando eso? Si él guarda los 10 mandamientos de Dios. Sin duda que el ministro le va a responder que sí, que él guarda los 10 mandamientos de Dios. No le puede responder otra cosa. Si no, se estaría contradiciendo en su propio ministerio, en su propia función de ministro de la religión cristiana tradicional. Le va a decir sí, yo guardo los 10 mandamientos. Entonces, a continuación, en quinto lugar, le vamos a preguntar qué dice literalmente el cuarto mandamiento. Le vamos a preguntar qué dice literalmente el cuarto mandamiento. Se los dejo para que lo piensen. Creo que tanto la enseñanza del viernes pasado como esta llaman a la reflexión. ¿Qué somos dentro del reino de Dios? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Estamos dando fruto o estamos ahogando el fruto que produce la palabra de Dios? ¿Estamos dando fruto o estamos ahogando el fruto que produce la palabra de Dios? Deberíamos ver un par de veces más el video del viernes pasado y volver a ver este video de hoy a la luz de las Sagradas Escrituras. Tome la Biblia, agárrela, busque, agregue textos,
mire la concordancia, escudriñe las Escrituras. Acá está la verdad, esta es la única verdad, es la palabra de Dios. Vale la pena ver este video nuevamente, el de la semana pasada también, a la luz de las Sagradas Escrituras. Les ruego que lo hagan eso durante mañana, que es un día apartado y santificado, apartado y bendecido por Dios, que vamos a dedicar a estudiar su palabra, a orar a la familia, a reposar. Miren nuevamente lo que estamos hablando para hacer un autoexamen. Es muy importante en este punto porque estamos en los postreros tiempos. Así será el tiempo del fin, dice Jesús. Estamos en el postrer tiempo y es importante que cada uno se examine a sí mismo. Yo los bendigo. Los bendigo en el nombre de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que Dios los llene de su paz y que los haga verdaderos sacerdotes de su reino. Amén.